Hizo silencio en Asensio y a la batalla de las piedras llegó tarde tras perder el 175. Con Juana de Arco tiró unos penales, a Cristóbal Colón le regaló un GPS y brindó a la salud de Sócrates con cicuta. Es Yona Rodríguez, que hoy nos trae otras historias imposibles de repetir. Esta columna se intitula Cuando el orden altera el producto. Y no es una columna sobre matemáticas. El miércoles pasado se realizó en varias ciudades del Uruguay, si bien en Montevideo fue la que tuvo más trascendencia, la marcha Ni Una Menos, una marcha en contra de la violencia de género y del feminicidio en particular. La violencia de género es un gran problema en Uruguay. En lo que va del año han muerto 20 mujeres por este motivo, lo que da un promedio desgarrador. Llevamos 6 meses. Si uno proyecta, estaremos en el entorno de las 20 o aún más. Sí. La mayoría de las veces esta es una violencia oculta u ocultada, ejercida bajo diferentes formas en la intimidad de la casa. Sin embargo, lejos de ser un problema familiar o íntimo, la violencia de género es un problema político y debería ser abordado desde ahí, al igual que debería abordarse la desigualdad en el acceso y la remuneración de las mujeres en el mercado laboral, por mencionar otra arista política del tema. Entonces, el objetivo de esta columna será el de describir y analizar algunas relaciones entre la política y el género, y en particular la situación de subrepresentación y la disparidad en que se encuentran las mujeres en el ámbito de la política, ámbito desde donde implementar políticas públicas con orientación de género. Y comenzaré por el principio, que es definiendo los términos, definiendo qué es política y qué es género. Por política, y solo a los efectos prácticos de esta columna, entenderemos aquella actividad que se dirige a ocupar puestos de gobierno. La política entendida como una lucha por el poder, fundamentalmente por el poder que da ocupar ciertos puestos de gobierno. Alcanzar puestos de poder está relacionado principalmente con la consecución de ciertos proyectos, implementar políticas públicas, o con la obtención de prestigio personal, o con la obtención de beneficios económicos, o con las tres cosas al mismo tiempo. En el marco de las reglas del juego democrático moderno, esta lucha por el poder se da en forma pacífica a través de la competencia electoral. Los partidos políticos y los políticos en ellos compiten entre sí por la obtención de la mayor cantidad de votos, para lo cual utilizan diversas estrategias que les permiten acceder y mantenerse, en el mejor de los casos, en el gobierno. La política supone cooperación y conflicto, proceso en el cual entran en juego un conjunto muy variado de intereses ideológicos, económicos, clientelares, religiosos y, por qué no, de género. En cuanto al concepto de género, cabe señalar que las diferencias que existen entre mujeres y hombres son de carácter biológico y de carácter sociocultural. El término sexo da cuenta de las primeras, mientras que el de género de las segundas. El género supone un conjunto de ideas, prescripciones, valoraciones y normas sobre lo masculino y lo femenino. El género es una construcción sociocultural por la cual cada sociedad en un determinado momento histórico asigna a las personas en función del sexo características, roles, funciones, atributos, oportunidades y prohibiciones, definiendo lo que es masculino y lo que es femenino. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes culturales, establece estereotipos que la mayoría de las veces son rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género. Básicamente, la construcción, incorporación y reproducción de las pautas de género, de lo masculino y de lo femenino, se asienta en la división sexual del trabajo, por un lado, y por otro lado, en la oposición de las esferas público-privado y su identificación con lo masculino y femenino respectivamente. Esta construcción cultural del género masculino y femenino y su identificación con lo público y lo privado tuvo importantes repercusiones en el ámbito de la política a lo largo de todo el tiempo. Pero nosotros nos vamos a detener en las formas que asumió concretamente en las repúblicas contemporáneas y particularmente en el caso uruguayo. La mayoría de los estados modernos han elegido como forma de gobierno la república representativa. En Uruguay, desde su formación jurídica hacia 1830 y hasta la actualidad, con breves excepciones conocidas por todos, ha sido un estado republicano.
¿Qué supone una república? Las repúblicas, la forma republicana de gobierno surgió en Roma, luego desapareció, luego retornó allá por el norte de Italia en el siglo XIII hasta el XV, en ciudades como Génova, Venecia, desapareció nuevamente, volvió con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, las revoluciones independentistas latinoamericanas van a tomar los modelos norteamericanos y franceses y por lo tanto también apliquen esa forma de gobierno. Las repúblicas surgieron como una forma de gobierno que evitaba los principales riesgos de la monarquía, que eran por un lado la concentración y el abuso del poder por el otro. En una república el poder se distribuye, se divide, se controla mutuamente. ¿El poder de qué? Podríamos preguntarnos. El poder de decidir sobre los asuntos públicos, sobre aquellos asuntos que son comunes, que atañen a todos. La república, por tanto, divide el poder y para ello necesita hacerlo medianamente participativo. Cuán participativo sea dependerá de cuán democrática sea esa república. Como consecuencias prácticas de estos postulados teóricos, en la república se reconocen dos ámbitos, el público y el privado. El ámbito público es el ámbito político, el ámbito de los debates, de las decisiones que afectan a todos, y es un espacio de libertad y de igualdad. El ámbito privado, en cambio, es el ámbito de lo doméstico, de la reproducción y satisfacción de las necesidades que se materializa en el hogar y que debe ser protegido de la injerencia del Estado. Entonces, el ámbito político será reservado para el hombre, ya que tiene los valores y las aptitudes que le son propias a este ámbito. Por eso solo los hombres van a poder participar en política, votando y siendo votados. Para las mujeres está el ámbito de lo privado, el hogar, espacio al cual deben estar dedicadas para mantener el orden y el correcto funcionamiento, limpiando, cocinando, cuidando a los niños y a los ancianos. Bajo esta concepción, la mujer no tiene aptitudes para participar en política, que es un espacio de racionalidades y no de emocionalidades. Si la mujer participa en política, descuida el hogar y la familia es la base de la sociedad. Entonces, ¿quién cuida? ¿Quién limpia? ¿Quién cocina? Pero además, ¿para qué tiene que votar la mujer? Si de última ella va a votar lo mismo que su padre, si está soltera, o lo mismo que su marido, en el caso que esté casada. Por lo tanto, la participación de la mujer no modificaría la distribución porcentual de los votos. Desde el punto de vista teórico e histórico, estos han sido los motivos básicos por lo que se le ha negado a la mujer en las primeras repúblicas modernas participar en política, ya sea para votar o para ser votada. En los hechos se generó una asimetría de poder que supuso un modelo de sociedad en donde los valores masculinos, asociados al rol productivo, al uso de la razón, el control de las emociones, la fortaleza, la actividad, el poder de decisión, una lista enorme, ¿no? Encontraron como lugar por excelencia para su desarrollo el ámbito de lo público, el lugar donde se ejerce el poder político y económico, el lugar reservado a la razón. En cambio, los valores identificados típicamente con lo femenino, el rol reproductivo, el mundo de los afectos, la emocionalidad, la debilidad, la pasividad y el uso de la intuición, tuvieron el ámbito de lo privado como lugar reservado de su reproducción, ámbito que valora lo íntimo, lo afectivo, lo sentimental y el trabajo doméstico no productivo como demostración de amor. Vayan llevando, chiquilinas. Esto se traduce en Uruguay en una constitución de 1830 que no le negaba a texto expreso el derecho del voto a la mujer. No dice la mujer tiene prohibido votar, porque directamente los legisladores no consideraban remotamente la posibilidad de que esto fuera posible o necesario. Es decir, la mujer no existía como un sujeto político, por lo tanto no es necesario incorporarle ni decir que no tiene ni derecho. manifestar. No era necesario, a nadie se le ocurría en la época. Sin embargo, el proceso de democratización que vivieron la mayoría de los estados republicanos, incluido Uruguay, esto a fines del siglo XIX y comienzo del XX, sumado a la lucha constante de los grupos feministas que reivindicaban la participación política, hizo que paulatinamente se le concediera el derecho al voto a las mujeres, incluido otros colectivos, haciendo más democrática la república. En Uruguay será la Constitución de 1917 la que le reconozca el derecho al voto a la mujer. Sin embargo, requería el pronunciamiento favorable de 2/3 del total de miembros de cada una de las cámaras para ponerse en práctica. Es decir,
de los hombres, ¿no? La autorización masculina, para que darle permiso a la mujer en la incursión y una autorización pública. Muy compleja, además. Sí, claro. 2/3 del total de miembros de cada una de las cámaras. Sí. Emilio Frugoni se va a quejar mucho de esto, porque Emilio Frugoni entendía que había sido un error de él incluso, porque él había propuesto, él era uno de los que lideraba esta idea del voto de la mujer, y él en la Cámara dijo, bueno, tenemos que a texto expreso decir que las mujeres pueden votar, y ahí los legisladores masculinos, los hombres, dijeron, bueno, y ahí subieron de alguna manera la apuesta para que la mujer participara, y Frugoni decía que si no se hubiese aclarado, con una ley interpretativa hubiese alcanzado. Claro, y para una ley interpretativa, se necesita menos votos, menos mayoría. Entonces, ahí Frugoni después estaba muy, muy triste por esta situación. Recién en la elección del 38, las mujeres van a poder votar. En el 38. La suspicacia de la época llevaron a muchos a señalar que había ganado Alfredo Valdomir la presidencia. ¿Por qué? Porque era atractivo. Porque era atractivo, exactamente. Que el voto de la mujer había determinado su llegada a la presidencia, porque era un tipo guapo. Que dio vuelta a las elecciones. Llega a decir, incluso, no entiendo muy bien bajo qué fundamento, ¿verdad? Porque el tema de las encuestas de opinión pública y eso no estaba nada desarrollado. Y me parece algún incipiente politólogo masculino habrá pensado que habrá opinado sobre la belleza de Valdomir y habrá dicho, seguro que fueron las mujeres. No hagamos un anacronismo y creamos que Valdomir era bello según la concepción actual. No, cuando vi a Valdomir me quería matar. Pero además de todo, lo que se dice mucho es que la mujer siempre tiende a tener el voto como más conservador de repente, y que por lo tanto Valdomir era el candidato más conservador. Entonces por eso puede ser que haya desviado el resultado de la elección, ¿no? Yo al voto Valdomir le llamo el voto galán. ¿Sí? Ahí ganó el voto galán. Sin embargo, el hecho de que la mujer votara no supuso que se viera representada políticamente, y aquí está el nudo del problema. Una forma de medir la participación femenina en política es viendo cuántas mujeres, desde que pudieron sufragar en Uruguay, desde 1938, como decía recién, fueron electas para cargos de gobierno, lugar de donde poder implementar políticas públicas con orientación de género. Desde 1938 hasta la actualidad, ninguna mujer fue electa como presidenta o vicepresidenta de la República. Un dato no menor. En 1942 ingresan al Parlamento las primeras legisladoras. Fíjense los nombres, además. Las diputadas Julia Arévalo y Magdalena Antonelli Moreno, y la senadora Sofía Álvarez Viñoli de Micheli e Isabel Pinto de Vidal. Claro. Sin embargo, hasta la dictadura, la presencia de las mujeres en el Parlamento nunca superó la tasa de representación femenina alcanzada en el 42, que ronda el 3,1%. En las primeras elecciones post-dictadura, la dictadura del 80, en las elecciones del 84, ninguna mujer fue electa como titular. Las legislaturas siguientes, mostraron un crecimiento continuo, aunque moderado, en la tasa de representación femenina. En las elecciones nacionales del 2004 fueron electas 14 titulares, una menos que en el periodo anterior, representando el 11,1% en la Cámara de Diputados y el 9,7% en la Cámara de Senadores. En las elecciones nacionales del 2009, 19 candidatas fueron electas como titulares al Parlamento del Uruguay, 4 de ellas al Senado y 15 a la Cámara de Representantes. Y en la última elección, la del 2014, fueron electas 9 senadoras y 14 diputados. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que las mujeres han estado y están subrepresentadas en el gobierno uruguayo? Entonces, la literatura especializada señala múltiples variables que influyen sobre el desbalance en la representación de género en los órganos políticos, que actúan sobre dos niveles del proceso de selección de candidatos: el de la oferta y el de la demanda. Con la oferta se hace referencia al grado en que las mujeres están preparadas material y psicológicamente para competir por un cargo político. A nivel psicológico, se ha señalado por un lado que las mujeres no están igualmente interesadas en política que los hombres, o que tienen una propensión menor que ellos a militar políticamente y eventualmente presentarse como candidatas a ocupar cargos políticos. Esto no ha sido demostrado por ningún estudio serio. Por otro lado, se ha sostenido que las mujeres no tienen la fortaleza emocional como para ocupar posiciones importantes de gobierno, lo que requiere de personalidades fuertes. Y yo iba a traer acá a colación... Volviendo, a lo que es la cuestión de lo público y lo privado, ¿verdad? La mujer todavía está muy influenciada por el ámbito de lo privado como para poder participar de forma correcta esas en el ámbito emocionalidades público. Acá iba a traer una maldad que es... diga. Igual estás en interioridad acá dentro del estudio. La ministra de Seguridad Social italiana del 2001, que al anunciar medidas de ajuste en Italia,
en plena crisis, se quiebra y llora. ¿Sí? Y sale el presidente luego. ¿Cuánto daño nos hizo esa señora, no? Claro. Y en realidad yo me puse a reflexionar sobre el hecho. Aquellos que sostienen esta postura dirán, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Y uno podría pensar si es un síntoma de debilidad, un llanto, o es de fortaleza. Y por otro lado, si uno no prefiere que un político, y esto dicho a título personal, si uno no prefiere que un político ante una medida de ajuste que realmente redunda o de en un preocupación, perjuicio, que realmente se quiebre, es una medida impopular, por supuesto que lo es, que demuestre que realmente le afecta. Pero bueno, los que sostienen esta tesitura dirían, ahí hay debilidad. Sí. Que vuelva a cocinar. No. Seguramente es lo que pensó la gran mayoría de la gente, ¿no? Por eso salió a luz ese video, que está circulando, que lo podrán ver en YouTube. No lo traje porque es poco radial, porque en realidad sentir a una mujer llorando... Capaz podías relatar el hecho. Claro, como no estoy de acuerdo con esta postura, no lo voy a hacer, simplemente lo menciono. Por otro lado, se ha sostenido que las mujeres... Bueno, lo que decía recién, no tienen fortaleza y por lo tanto tienen personalidades débiles. También se hace referencia a la posición desigual entre hombres y mujeres, la posición desigual de determinados recursos socioeconómicos comúnmente asociados al aumento de la participación política. Se accede al gobierno a través de la educación, y ahí la mujer está en desventaja, o se accede a un gobierno o a la competencia electoral a través del mercado laboral, y ahí también la mujer está en desventaja. Por lo tanto, esas dos capitales la mujer no los tiene y por eso les cuesta tanto llegar. Sobre el nivel de demanda actúan variables culturales e institucionales. Respecto a estas últimas, a las variables institucionales, hay una pregunta muy importante, y es: ¿las reglas del juego de un sistema político son tan importantes como para producir efectos psicológicos que influyan sobre el comportamiento de los actores políticos y generen sesgos en la selección de candidatos? Y la respuesta es sí. Los partidos y sus líderes son actores racionales que buscan maximizar sus beneficios bajo el contexto institucional en el que se mueven. En tanto actores racionales, los partidos buscarán maximizar sus chances electorales procurando la mayor cantidad de votos posibles a fin de ganar la elección. Al momento de seleccionar candidatos o candidatas, y dado que los seleccionadores cuentan con información limitada sobre las preferencias del electorado, como forma de minimizar los riesgos electorales, será racional para ellos seleccionar a los actuales ocupantes, y ante su ausencia o imposibilidad tenderán a seleccionar personas con características similares. En este sentido, en la medida en que las élites políticas uruguayas están en general compuestas por hombres de formación profesional, mayores, muy mayores y pertenecientes al grupo étnico dominante de una sociedad, blanco, ¿sí? Ante las tendencias señaladas, la posibilidad de los nuevos grupos, entre ellos las mujeres, para acceder a las candidaturas se reduciría y existirían incentivos para mantener el status quo. Los estudios sobre el tema en Uruguay han mostrado que son los efectos relativos a la demanda, y en particular las variables propias del sistema político, las que más pesan sobre la tasa doméstica de presencia de mujeres en el Parlamento. La forma de votación vigente en el sistema electoral uruguayo, y esto forma parte del ADN de todo uruguayo, porque lo sabe, lo tiene impreso, es de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, el electorado solo puede votar a una lista de nombres previamente confeccionada por los distintos sectores partidarios que compiten en las elecciones. No pueden votar a solo algunas personas en la lista, ni alterar con su voto el lugar de los distintos candidatos o candidatas al gobierno. Resulta evidente, por lo tanto, que las posibilidades que tenga un o una candidata de ser electo dependen del lugar que ocupa en la lista. Los partidos políticos uruguayos actúan como filtros en la selección de los candidatos, lo cual queda demostrado a partir de un análisis de los lugares que unos y otros han ocupado en las listas electorales. Las mujeres no se distribuyen en forma homogénea en la lista de candidatos. Han ocupado los peores lugares, y esta tendencia se acentúa en la medida en que la competitividad aumenta. ¿Qué estrategias han adoptado las candidatas mujeres ante esta situación? Bueno, si el electorado prefiere figuras políticas masculinas, existe la opción de comportarse como hombres. Entonces, ante esta postura existen como dos reacciones. La más radical señala que si la mujer quiere llegar, quedarse en la política y generar de verdad un cambio de mentalidad, debe hacerlo con su rol y con los valores que la hacen mujer. Otra postura acepta la realidad y trata de asumir ciertos valores o apariencias masculinas que recortan la brecha con los hombres. Otra estrategia para adoptar
que adoptaron las parlamentarias ya electas es la creación a iniciativa de 3 diputadas el 8 de marzo del 2000 de la bancada bicameral femenina. La bancada bicameral femenina es una coordinación horizontal, transversal e interpartidaria abierta a toda legisladora, titular o suplente, que desde su creación ha realizado una serie de actividades con un enfoque de género. Las actividades realizadas van de la presentación y promoción conjunta de iniciativas legislativas en defensa de los derechos de las mujeres, a la realización de seminarios y conferencias organizados conjuntamente con instituciones académicas u organizaciones sociales de mujeres, homenajes a figuras femeninas históricas y contemporáneas, entre otras. Una de las principales propuestas llevada a cabo por dicha bancada y otras organizaciones de mujeres fue la promoción de la comúnmente llamada ley de cuotas. ¿Cuál es la idea que está detrás de esta ley de cuotas? Si el problema de la subrepresentación se debe a los sesgos generados por el diseño institucional, una modificación del mismo podría generar cambios favorables para las mujeres. Las cuotas de género funcionan estableciendo niveles mínimos o máximos de representación para ambos sexos, para garantizar una participación más equilibrada de las mujeres y hombres en los procesos de gobierno. Su finalidad es contrarrestar los sesgos que para asegurar o acelerar el acceso a cargos de decisión política de grupos sociales histórica y culturalmente marginados, excluidos o desfavorecidos. La ley 18.476, aprobada en marzo de 2009, establece la obligación de incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, tanto titulares como suplentes, en las listas electorales presentadas en los 3 comicios, internas, nacionales y departamentales, que integran el ciclo electoral quinquenal uruguayo. Sin embargo, la ley establece una diferencia importante entre, por un lado, las elecciones internas y las elecciones parlamentarias y departamentales. En el caso de las primarias, de las internas, la implementación de la cuota se fijó como un criterio permanente a aplicarse a partir de 2009 y sin límite de tiempo. En cambio, para las segundas, los cargos electivos de mayor poder e importancia, la cuota solo rigió para el ciclo electoral 2014-2015 por única vez. Como conclusiones generales, ¿qué podemos señalar? Bueno, que la separación de un ámbito público asociado a los valores masculinos y uno privado a los valores femeninos ha generado profundas consecuencias en cuanto al acceso político de las mujeres. En el caso concreto del Uruguay, la implementación del voto universal no ha supuesto una mayor representación política de las mujeres, demostrando que las pautas culturales patriarcales están muy arraigadas. Ello, además, se ha visto potenciado por un arreglo institucional hecho por y para hombres. Y como habrán notado, si no se durmieron aún, no me he detenido en evaluar el desempeño de la ley de cuotas implementado en el ciclo electoral 2014-2015. ¿Por qué? Porque eso será tema de análisis en mi próxima columna y allí develaremos si el orden alterará o no el producto.